Dentro del propio mundo, el mundo en sí mismo, hay una gran sabiduría. La transformación requiere que exista algo que habite en la forma. Y tú eres eso. Tú eres espíritu. Tú eres aquello que ha surgido como un rayo de luz de la mente de Dios, como un rayo de luz solar para el sol. Y en el comienzo sin forma, eres consciencia, en sí misma. Eres inteligencia, en sí misma. Eres éxtasis, eres esplendor, eres compasión. Eres el potencial para una creatividad interminable. Eres Dios mismo. Ahora bien, esta es la primera vez que hemos sido tan audaces. Ya que hemos ido gradualmente, a lo largo de los años. Para que muchos de vosotros, que nos habéis seguido acompañando durante tanto tiempo, estéis dispuestos a no abandonar. Es la primera vez que te hemos descrito como espíritu, como aquello que es Dios. Y esto solo podría significar que lo que tú eres, en tu esencia, en tu ser esencial, es Dios mismo. El auténtico primer nivel de la creación, pues, se encuentra cuando aquel que llamamos Dios, o Abba, comenzó por primera vez con ese indescriptible, ese inexplicable misterio de darse nacimiento a sí mismo, a partir de la matriz eterna de su ser. Ese primer nivel de la creación era espíritu puro, un sutil movimiento, en el que un amable rayo solar comienza a surgir del sol, o en el que un rayo de luz insonoro comienza a emanar de la luz misma. En espíritu puro, eres ilimitado, eres sin forma. Pero no estás sin consciencia. No estás sin autodiscernimiento. En espíritu, solo hay ser, solo hay yo, no un yo y otro yo, no un yo aparte de la forma, sino simplemente yo o ser. Radiante, resplandeciente, ilimitado, aislado, pero no solitario. Más bien, lleno del yo, lleno del ser, lleno de Dios, lleno de amor. Este primer nivel de la creación nunca cambia. Es como Dios, en sí mismo. Pues el rayo solar es como el sol, el rayo de luz es como la luz. Sin embargo, un impulso ha dado comienzo, un impulso que se extiende desde la pura potencialidad de todo aquello que Dios es. Pues el amor busca solo extenderse a sí mismo. La extensión es una actividad, es un movimiento. Y para que haya extensión, necesariamente debe haber sido creado aquello que llamáis espacio. Pero en este nivel de la creación, el espacio del que hablamos no es para nada eso que podríais percibir en vuestra mente cuando concebís aquello que contiene a los planetas que se arremolinan en torno a vuestro Sol. Más bien, es como vamos a decir, como un concepto matemático. Era la idea del espacio, en la cual pudiera tener lugar la extensión. Todavía no había planetas ni soles. Todavía no había ni un solo átomo o molécula de lo que llamáis materia. Había puro pensamiento, amor puro, puro ser, comenzando a considerar, y recalco esta palabra por un cierto motivo, a considerar la idea del puro espacio, pura extensión, ilimitada, sin restricciones, para siempre. Había puro espíritu. Eso es lo que tú eres, ahora y por siempre. El espíritu nunca cambia. Hay por tanto aquello que en ti, aquí y ahora mismo, incluso ahora mientras escuchas estas palabras. Ahora mientras te percibes como un cuerpo sentado en una silla o tumbado en algún suelo, preferiblemente no conduciendo un automóvil. Justo aquí y ahora, más allá de todo lo que ves con tus ojos físicos, de todo lo que eres consciente como cuerpo y dentro del cuerpo, más allá de la actividad de ese nivel superficial de la mente con el que estás más familiarizado, y en el que se da eso que se conoce como bombardeo de las neuronas en el cerebro, encendidas casi sin parar, de modo que la mente nunca parece estar sin imágenes ni pensamientos. Mucho más allá de este planeta, y no obstante justo allí donde este planeta mora. Mucho más allá de este universo, y no obstante justo allí donde este universo mora. Mucho más allá de todas las dimensiones, más allá de las infinitas dimensiones de la creación, y no obstante justo allí donde esas infinitas dimensiones existen. El espíritu es. Aquí se encuentra aquello a lo que a menudo me he referido como el mundo real. Aquí la paz mora eternamente en perfecta consistencia y sin interrupción. Aquí está la realidad viva, aquella que ha sido reflejada en esta frase, yo y mi Padre somos uno.
En otras palabras, cuando la consciencia trasciende su percepción de sí misma como algo que solo tiene una existencia condicional, siendo solo formas de la existencia, el cuerpo-mente, el sentido particular del yo como separado de todos los demás yoes, la brizna de hierba, la nube en el cielo, la piedra sobre el suelo, cuando la consciencia trasciende este sentido de sí misma, no mora en una relación pensante. No observa el espíritu como algo que fuera otra cosa más, y entonces dice, oh, sí, eso es lo que yo soy. ¡Qué grande! Más bien tiene lugar una viva sensación en la cual, la consciencia como tal, como el yo o ser, descansa en el yo y simplemente conoce. Pues únicamente el conocimiento es inmediato, y no está mediado por ningún concepto, forma ni experiencia. En ese momento, y tan solo lleva un momento, hay un despertar inmediato a la realidad del mundo real. Y de alguna forma, entonces, y advierte que he dicho de alguna forma, como consciencia, vuelve entonces danzando a la extensión del espíritu, a la extensión de la realidad, a la creatividad, a la creación, y en la forma humana podría decir, yo y mi padre somos uno. Ha habido muchas frases de este tipo dentro de la familia humana, que han sido pronunciadas para expresar ese despertar, esa realidad. Ahora bien, en este incesante movimiento desde aquello que nunca se mueve, como el rayo de luz emerge de la luz divina, sin límites, eterno, sin obstrucciones, en el deseo mismo de ser creativo, de extender incesantemente la creatividad, y eso es lo que la creación es, el espíritu comienza a condensarse o a descender, ambos términos muy espaciales. E insisto, estamos usando un lenguaje que tiene su origen en vuestro lado de la valla, es decir, en el lado de la existencia fenoménica, y no en el lado de la valla del espíritu, donde el lenguaje apenas se necesita. El espíritu continúa con su danza, mientras la mente única, Dios el Padre, considera o se entretiene, con la extensión de la creación. Y el espíritu comienza a condensarse para dar algo que todavía no ha tenido lugar. El pensamiento, e insisto, todavía estamos operando en el nivel del pensamiento puro, de pura potencialidad. Pues todavía no existe la profunda oscuridad del espacio de vuestro universo ni de cualquier otra dimensión, comienza a condensarse en un pensamiento de individuación. Quizá todos hayáis contemplado en los anuncios comerciales en vuestros televisores aquel momento en el que la leche se vierte en un vaso a cámara lenta. Y cuando la leche golpea en el vaso comienza a ir hacia los lados mientras se va llenando. Y al final, cuando se inclina el cartón de leche y se deja de verter, el movimiento que se ha iniciado crea el fenómeno de una gota circular de leche, una gota que se eleva y que, por un momento muy transitorio, parece volverse algo separado del conjunto de la leche del vaso, por sí misma. Emerge, y en una fracción de segundo, vosotros, que estáis viendo la pantalla, tenéis el discernimiento, os percatáis, de que una gota individuada de leche parece existir completamente independiente del cuerpo de la leche, por sí misma. Y entonces, en el siguiente instante la gota vuelve al mismo cuerpo de la leche, y perdéis la consciencia de ella como una cosa separada, como gota de leche separada, aunque sigue siendo leche. Desde vuestro espacio de percepción, meramente parecía como si tuviera una existencia separada. Ahora bien, eso es una analogía, por supuesto, ya que el alma no está hecha de leche. Pero os da una imagen de qué es lo que sucede cuando el cuerpo del espíritu continúa en su consideración de la creatividad, entreteniéndose con ella. Y a partir de lo cual, aquello emerge, aquello que hemos llamado alma, el sutil comienzo del pensamiento de individuación, de aquello que es una expresión individuada de la plenitud del espíritu, que es luz, que es Dios. ¿Y por qué? Todo es por el gozo de extender la creación, para que aquel pudiera ser consciente de sí mismo en la interminable variedad de la forma. Y por aquí es por donde todo comienza, el deleite de la creación. Y eso es lo que tú eres. En pura alma todavía solo existe potencialidad pura. No ha habido todavía aquello que entenderíais como experiencia. Hay, sin embargo, el sutil discernimiento del ser o yo único, siendo consciente de sí mismo. A medida que el alma continúa con la extensión de la luz, de la creatividad pura, se condensa. Desciende al siguiente nivel, por así decirlo. E insisto, como estamos empleando el lenguaje de tu lado de la valla, no hay muchas más maneras de decirlo. El alma desciende o se condensa, y comienza a crear un discernimiento más profundo de sí misma como una cosa individuada. Ahora bien, su discernimiento de sí misma como espíritu está cobrando una nueva coloración, una nueva vibración.
está volviéndose algo muy similar a aquello que muchos de vosotros habéis experimentado en vuestras propias meditaciones y oraciones, o en ese momento en el que escucháis llorar a un niño, o cuando camináis por un bosque al amanecer, cuando vuestra mente egoica fue transitoriamente trascendida, y tuvisteis una sensación de unicidad con Dios, y, no obstante, todavía os sentíais distintos de Dios. Criatura y creador, hijo y padre, unidos, pero de algún modo diferentes. Aquí es donde la separación puede decirse que ha tenido lugar. Pues es aquí, en el primer nivel de la pura potencialidad de este único pensamiento, que aquello o aquel que es inteligencia, aquel o aquello que es amor, aquel o aquello que es luz, y me he referido a esto, por ejemplo en un curso de milagros, como la mente. Y la mente no es meramente el parloteo que transcurre en la extensión de la creación. Cerebro humano, eso que habéis llamado pensamiento. No, la mente es algo mucho más vasto que eso. Es aquí. En el primer nivel de la percepción sutil del yo o ser como una matriz individuada de discernimiento, que se percata de sí misma y que no obstante también se percata de que ese yo, o Dios, es de algún modo diferente de lo que el alma se percibe a sí misma siendo. Aquí es donde el único pensamiento de separación es concebido, en este punto realmente sutil. Mucho antes de que los planetas de vuestro universo surjan, mucho antes de que la multidimensionalidad de la creación surja al ser. Aquí, vosotros existís. Aquí, solo hay un alma, una expresión única del espíritu único, en sí misma la expresión única de aquel que eternamente es. Aquí, la creatividad hace surgir el poder del pensamiento. Y es desde el campo del pensamiento, puro pensamiento, que la creación comenzará ahora a brotar inmediatamente al ser. Y aquí, en este sutil nivel, la gota de leche se ha separado aparentemente a sí misma, y ahora se percata, siente discernimiento, de sí misma, en tanto que separada del cuerpo de la leche. Y por un momento, solo por un momento, hay puro gozo, porque todavía es el uno haciéndolo, a partir de la diversión, del puro juego, de la pura exuberancia de extenderse a sí mismo y a su infinito poder, sin cesar y sin limitaciones. Pues como veis, si Dios, quien se vuelve vosotros, tuviera el pensamiento que dice, bien, ciertamente no me puedo separar a mí mismo de mí mismo, no puedo separar a mi yo o ser de mi yo o ser. Entonces, eso sería una limitación. Y así, el uno crea una gota de sí mismo, junto con la percepción de que él / ello se percibe a sí mismo como separado de algo que ahora es, por primera vez, distinto, otro. Aquí empieza a germinar la consciencia egoica, aquí se ha plantado la semilla para esa consciencia. Pero con esto solo hemos recorrido todavía un poco de la historia. A medida que es soñado ese primer pensamiento de separación, nace una nueva energía. Aquello que ha sido puro gozo, que ha sido pura libertad, pura seguridad, cambia ahora suavemente de forma. Podríais entenderlo como que una gota de leche dentro de la gota de leche parece separarse y tomar su propia energía. Y a eso lo hemos llamado miedo. Aquí nace no ya la extensión, sino la contracción, o la experiencia de la contracción, a medida que el miedo surge en el discernimiento. Y ahora el río comienza a correr muy rápidamente, a partir del miedo, a partir del primer comienzo del pensamiento que dice, estoy solo. Estoy separado de mi creador. Y no obstante, recuerda que en realidad se trata del creador percibiendo al creador, y creando la percepción de que Dios está separado de Dios. Con ese pensamiento, tiene lugar una explosión, algo muy similar a lo que vuestros científicos han llamado Big Bang. Y no se dan cuenta de lo cerca que estaban. Ellos meramente necesitaban dar un giro y entender que el Big Bang tuvo lugar en la consciencia, en ella en sí misma, y no a partir de la pura materia, sea lo que fuera esa tal materia. En el Big Bang de la consciencia imagina de repente a esa gota de leche explotando en el espacio, que surge al ser con el pensamiento de la separación, y convirtiéndose en un infinito despliegue, o una cantidad de puntos, de pequeñas gotitas de leche, pequeñas gotas de consciencia, pequeñas chispas de divinidad, pequeñas partículas de luz. Para emplear otra analogía más, tomada de vuestro ámbito de la ciencia, la onda de luz se ha convertido ahora en partículas de luz. ¿Cuándo y por qué? ¿Quién podría saber eso? Solo aquel que está dando lugar al nacimiento de sí mismo, sabe. Y tú eres ese. A medida que estas partículas de luz se dispersan, e insisto, de nuevo tenemos otro término espacial, lo hacen a través de las infinitas extensiones de la potencialidad pura del espíritu,
que es luz, que es Dios, y cada partícula posee exactamente el mismo potencial. De hecho, no podríais, por ejemplo, encontrar ninguna diferencia entre los puntos de luz, cualesquiera que fueran, ninguna. Si fuerais a medirlos, serían del mismo tamaño, aunque no tengan tamaño. Si midierais su frecuencia o vibración, todos tendrían la misma, puntos idénticos de luz, que ahora parecen cobrar existencia en diferentes puntos del espacio. Es decir, da la sensación de que, mientras que son idénticos en cualidad y en sustancia, hay una ligera diferencia en el espacio que cada cual ocupa, como si tomarais dos lápices idénticos y pusierais uno a la izquierda de la mesa y otro a la derecha. Siguen siendo de la misma sustancia, pero ahora, en el vasto continuo del espacio, aquello que es idéntico está ocupando dos puntos del espacio, y cada uno tiene la perfecta libertad para reflejar la libertad perfecta del único Dios como infinitos rayos de luz, que reflejan y reproducen ahora la perfección de la libertad de la potencialidad pura que es la luz misma, la pura potencialidad para crear. Cada cual tiene dentro de sí mismo el pensamiento, el reconocimiento, es decir, la percepción de la separación. El miedo ha nacido. Estoy solo. No soy ese punto de luz de ahí. Soy solo yo mismo. Y mientras la energía del miedo continúa, la contracción, la condensación, el descenso, continúan. Y ahora, lo que ha estallado, repito, instantáneamente, pues por ahora esto no requiere tiempo, es la multitud, la multidimensionalidad infinita, que es la creación, salvo por una cosa. El universo físico todavía no ha sido concebido. El universo físico requiere del concepto del tiempo, pues la dimensión física solo existe en el tiempo. Y por tanto, he aquí donde comenzáis a descubrir aquello que ha sido llamado, en vuestro lenguaje, desde vuestro lado de la valla, la jerarquía de seres angélicos, de mundos angélicos. Simples puntos de luz, justo como vosotros, pero no en la experiencia del tiempo, ni en la condensación que llamaríais cuerpos físicos, y ni siquiera en los cuerpos astrales bajos. Pues la multidimensionalidad de la creatividad es todavía una danza esplendorosa, con solo un ligero matiz de sensación de separación, o de otredad, o de miedo. En esta multidimensionalidad, que todavía está impregnada de la, y es como la, luz misma, la condensación continúa. Y vuestros científicos comienzan a acceder a esto. Así que ya podéis ver cuántos escalones han eliminado. Pero entonces la luz comienza a condensarse en la partícula de materia. Y repito, la explosión tiene lugar, en tanto que ese único. O podríais decir ese átomo único básico, o Adán, explota en el Big Bang. Y así, la multitud de cuerpos planetarios, incluyendo el de vuestro Sol central en vuestro diminuto universo. Es concebida. Y el universo físico, del cual sabéis que formáis parte como seres humanos, es vasto más allá de toda comprensión. Y no obstante, es solo como una diminuta mota de polvo. Y como una diminuta manchita de luz, flotando aparentemente libre, como una diminuta gota de leche que parece haberse separado a sí misma del cuerpo de la leche, vuestro universo físico parece flotar libremente sin percatarse de la multidimensionalidad de la radiante luz, y espíritu, y Dios, en el cual flota, y a partir del cual se le ha dado su propia existencia. Vosotros, por tanto, no estáis fuera del espíritu. Podríais decir que estáis amorosamente albergados, que toda vuestra dimensión física por entero lo está, en el centro del espíritu. A medida que continúa esta condensación, comienza aquello que llamáis, o se os ha dicho que llaméis, vida. ¿Son establecidas las condiciones, que surgen de aquello que sería qué? ¿Pura casualidad? Para nada. Surgen a partir de la potencialidad pura, del poder y de la inteligencia perfectos para crear. Aunque esa creatividad esté ahora expresándose a sí misma más y más a partir del miedo, y no del puro gozo. Es como dar una nota con una flauta y amortiguarla ligeramente, de modo que tenga una cualidad diferente. Pero sigue siendo pura energía. Pues ¿qué podría ser el miedo sino energía? Como el amor es energía, como lo es la compasión, y la tristeza, y la ira. ¿Lo ves? El miedo es simplemente una energía, y nada más. En sí misma, es perfectamente neutra. Pues todos los eventos son neutros. Y el miedo, siendo meramente una danza o un juego de la energía misma, debe ser un evento enteramente neutro, hasta que surja algo para percibirlo y experimentarlo de forma diferente. ¿Y qué es eso que surge?
Ya que esa es una historia que no contribuye mucho a satisfacer nuestras necesidades, nos la saltaremos, y simplemente diremos esto: el nacimiento de la consciencia egoica. Y ahora el miedo se ha condensado para dar su forma final. No puede haber una condensación ulterior de aquella energía que se ha vuelto miedo, pues la consciencia egoica es consciencia llena de miedo. El ego es miedo. Y no obstante, está hecho de poder puro, de pura potencialidad, creatividad ilimitada. Y ten por seguro que todos habéis experimentado el conocimiento de cómo de incesantemente creativa puede ser la mente egoica. Pues sin cesar sabe cómo contemplar de inmediato a otro hermano o hermana, o cualquier evento del planeta, cualquier cosa, y así de rápido, en un parpadeo, en un espacio que ni siquiera requiere de consideración alguna, la consciencia egoica puede cambiar sus valores, puede cambiar sus percepciones, para crear lo que quiera crear. Y lo que quiere crear es aquello que hace que su existencia continúe. Es muy similar a lo que ocurre con vuestro cuerpo físico, cuando una célula se vuelve cancerosa y decide descontrolarse, y actuar como si no dependiera de las leyes del cuerpo mismo, que conservan la salud corporal, y entonces comienza a hacer que... comienza a crear células semejantes a ella misma. El cáncer es meramente una percepción errónea que corre descontrolada en el nivel del cuerpo, pensando por sí misma, creando a su propia imagen más que extendiendo la imagen, por así decirlo, del creador, viviendo fuera de la armonía con la mente única que crea en gozo radiante y por ninguna otra razón que no sea la de extender lo bueno, lo santo y lo bello. Y no obstante, Dios no crea limitación, no retira la creatividad del poder del ego. Más bien, como Dios es amor, todo poder del cielo y de la tierra está disponible y accesible para la consciencia egoica. Así es que... ¿qué es la consciencia egoica? Todos sabéis lo que es sentirse absolutamente seguros de que estáis separados y solos, de que debéis contar con vuestro propio proceso de pensamiento, y que nadie más allá. Y no solo más allá de la frontera de vuestro cuerpo o piel, sino nadie más allá de vuestro único, contraído, sentido del yo. Tiene ninguna conexión con vosotros, la que sea, y a nadie le importa. Estoy solo, estoy separado. ¿Cómo me las voy a apañar? Tengo que encontrar mi propio camino. Tengo que averiguar cómo funciona este mundo. Tengo que hacerlo real por mi cuenta. El miedo ha tomado su forma final. Ahora bien, hay un completo olvido de Dios, de aquel, del espíritu, e incluso del alma. El cuerpo representa un nivel de vibración que, aún así, es bastante inteligente, es muy inteligente. Es como una matriz de energía, el pensamiento mismo de condensación, en la forma humana, a partir del cual se siguen creando las formas, y se siguen creando, y se siguen creando. Y has hecho eso por tu cuenta un número infinito de veces. El cuerpo es la representación del ego. Pues advierte que estás en tu silla, y estás muy seguro de que no eres la pared que hay al lado. Mientras te encuentras donde estás, en tu silla, tu consciencia, tu discernimiento, parece decirte que tú eres el que escucha y no el que habla, que tú no fuiste quien se sentó en una silla e hizo que Jesús Ben Joseph, y un cierto linaje de vibración de la consciencia, radiara pensamientos a través de la matriz del cuerpo-mente que suele ser exclusivamente propiedad de alguien llamado John Mark. Tú no eres ese. No yo. No podría hacerlo aunque quisiera. Eso debe hacer que John Mark sea especial. Y ciertamente, eso convierte a Jesús en alguien muy especial. Pues yo soy solo este amasijo de polvo, este cuerpo-mente separado, sentado en mi silla, o en el suelo, o en un sofá, escuchando una grabación llena de palabras que vibran con un cierto sentido, y crean ciertas imágenes y comprensiones en mi mente. Pero están siendo colocadas dentro de mí, y yo no soy ese. Eso es la consciencia egoica. Yo no soy ese. Yo no soy Dios. Yo no soy puro espíritu. Yo no soy pura alma. Yo soy esta cosa que se sienta en esta silla, ahora. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón, pues eres eso. Eso y mucho más. Así que la mente egoica es aquello que crea la percepción separada de que solo es una diminuta rebanada del pastel. Crea una ilusión, una distorsión, en la consciencia misma, como un pequeño parpadeo en una pantalla de radar, que crea solo un pequeño parpadeo que le dice, a quien mire la pantalla, que ahí hay alguna cosa. Yo estoy separado. Estoy solo.
No puedo pensar con la mente de Dios. No puedo experimentar la consciencia unitaria. No puedo ser como Jesús es. No, yo no. Yo. Yo soy demasiado pequeño y débil. Oh, no soy aún competente. Quizá algún día. Pero mientras, todo el rato, tú eres aquel. Y por el poder de aquel, tienes el potencial de tener el pensamiento que dice, no podría ser nunca como Jesús. Realmente soy demasiado pequeño, y demasiado frágil, y demasiado débil, y demasiado estúpido. Oh, la consciencia crística puede ser que esté ahí para alguien más, pero no para mí. Todo el santo rato, ese mismo pensamiento debe emplear el poder de aquel. Pues ese poder es la vida. Ese poder es ser puro. Ese poder es el mundo real. Ese poder es la única cosa que existe, y punto. Por el poder de aquel, has soñado el pensamiento del yo separado. Por el poder de aquel, cuando tú lo decidas, despertarás del pensamiento de la consciencia egoica. Ahora bien, ¿por qué es todo esto tan importante? Pues, queridos amigos, la vía de la transformación requiere que tenga existencia aquello que existe en la forma. Vosotros existís en la forma. Estás sentado en una silla. Reconoces el espacio y el volumen de un cuerpo humano. Reconoces los pensamientos particulares que identificas como los tuyos. Tienes una historia para ese cuerpo-mente que surgió. Y bien, vamos a afrontarla, mientras experimentas el cuerpo-mente. Este emergió del deseo sexual entre dos seres, llamados padres, que se unieron. Entonces, una pequeña cosa serpenteó, abriéndose camino para tocar a otra cosa, y hubo un estallido de luz, y una chispa pura de pura alma tomó la decisión, intencionadamente, de volverse alguien obsesionado o identificado con una forma física, y de volverse una forma física. Así pues, la fuente de tu ser, como ser corporal, fue aquel buen rato, en alguna noche de sábado. Y eso, por supuesto, si es que tuviste suerte, si es que ambos padres desearon conscientemente emplear el cuerpo como un mecanismo de comunicación para enseñar solo amor, y se dieron el uno al otro. Y luego aceptaron a esa pequeña chispa de luz que tan solo estaba empezando a concebir otro cuerpo. E invitaron claramente a otra alma a venir y morar con ellos, como maestro y como amigo, como hermano o hermana. Desafortunadamente, eso es aún raro en tu planeta. Esta es la matriz en la que habéis descendido, una y otra vez, a medida que habéis venido a enseñaros a vosotros mismos que meramente sois un individuo separado, solitario, fracasado y débil. En la muerte del cuerpo os habéis encontrado a vosotros mismos como alma, y os habéis asustado del esplendor de vuestra luz, porque esa luz no es lo mismo que vuestra propia interpretación de vosotros mismos, la que habíais aprendido acerca de vosotros mismos. El miedo provoca condensación, contracción, caída, si quieres decirlo así. Y aquello en lo que caes es la matriz de energía que mejor resuene con tu propia percepción y creencia sobre ti mismo. Y la creencia no es solo pensamiento. Es una cualidad de vibración. Y caes, insisto, en un campo de energía, en un sueño, en un universo físico, en un marco temporal, en una estructura familiar que resuena y vibra con la manera en que has aprendido a percibirte a ti mismo, a ti misma. Pero todo el rato eres aquel, radiante, perfectamente libre, empleando el mismísimo poder de Dios para crear y creer en un sueño de pequeñez, debilidad, separación, soledad. Ahora mismo, a medida que escuchas estas mismas palabras, ahora, eso es lo que estás haciendo. Estás eligiendo cómo vas a concebirte a ti mismo. Y el modo en que te concibas se verá reflejado en el mundo que ves, en las experiencias que se manifiestan en tu propio universo particular de consciencia. Si supieras que eres el ilimitado, nunca más tendrías miedo de la creación de monedas de oro. Nunca creerías que debes vivir en la carencia. Pero durante la mayor parte del tiempo todavía estás aferrándote a la creencia de que eres ese pequeño pensamiento de separación llamado mente egoica, luchando todavía por encontrar a Dios, no reconociendo que es con el mismísimo poder de la presencia de Dios con lo cual creas la percepción que tienes de ti mismo. Así pues, ahí estás, sentado, sentada en tu silla, o sobre el suelo, o en tu sofá. Y tú eres aquel, el único. Tú estás en la forma, es decir, que has creado una percepción de ti mismo que incluye la experiencia de ser un cuerpo-mente que, a todo esto, está separado de todos los demás cuerpos.
Está separado de una piedra. Obviamente, puedes mirar por tu ventana y asegurar que ese punto donde está el cuerpo con el que tú te identificas, es un punto espacial diferente del de cualquier otro objeto. Eso es lo que este mundo es. Este universo es el intento de crear un reflejo que te convenza de que el primer pensamiento temeroso de separación es la verdad acerca de quién tú eres. Sin darte cuenta estás empleando o has estado empleando tu universo físico para que te refleje constantemente lo que la verdad tendría que ser, que tú estás separado de toda la creación. Este mundo no es nada más que el reflejo de ese pensamiento. Y no obstante, incluso aquí, aquel impregna todas las cosas, y la comprensión y la constatación de tu ser, de ti mismo, como siendo aquel, está más cerca de ti que tu propia respiración, simplemente a una decisión de distancia. Aquí hay una gran riqueza que no se encuentra en ninguna otra dimensión. La riqueza de los dramas de la separación, de buscar, y buscar y buscar y buscar. Y bien, ya he leído el curso de milagros una vez, y no parecía funcionar, lo leeré de nuevo. Oh, no funcionó. Bien, probaré ahora con esta forma de meditación. Y no, esto no funcionó. Quizás pruebe con el budismo. No, tampoco funcionó. Probaré con el cristianismo. No, no funciona. Probaré con las drogas, eso funcionará. Esta misma energía de la búsqueda es la energía egoica. Pues solo el ego puede buscar. El espíritu puro solo puede extender. Y hay una enorme diferencia. La consciencia egoica, como bien sabes, se representa a sí misma a través de las relaciones especiales. Tienes una relación especial con tu empleador, tienes una relación especial con tu esposa, marido, amantes, automóvil, barcos. Y el mundo trabaja en equipo con tu necesidad de especialismo. Oh sí, claro, mira este automóvil. ¿No es sexy? Oh, te vas a sentir tan bien con él. Así pues, buscas crear los medios para poseer ese cierto vehículo. Oh, si tan solo tuviera a esa persona como esposa, marido. Oh, vamos a por ella, seduciéndola. Actuaré como si yo fuera algo distinto de mi pobre, insignificante y solitario yo, de modo que piensen que soy magnífico. Voy a pavonearme. Y así, sigue que te sigue. El mundo es el reflejo de la creencia en la necesidad de relaciones especiales. Y la inquietud que sientes es la de esa búsqueda, esa inquietud que sientes en la mente, y que crea las ondas de inquietud en los fluidos y en las energías sutiles que están contenidas dentro del cuerpo y que componen la ilusión del cuerpo. La inquietud de la respiración, la tensión en los músculos, la soledad cuando tu cabeza descansa sobre la almohada por la noche, pues crees que eres ese cuerpo-mente, separado y solo, apartado de todos los demás. Y la infinita, la eterna corriente de comunicación que tiene lugar a través de la creación, sin obstrucciones, se pierde de tu discernimiento. Y no obstante, así de cerca estás. Solo se requiere un pensamiento para cambiar el impulso en una nueva dirección, descansar tu cabeza sobre la almohada y decir, no soy solo este cuerpo-mente. Soy aquel, el uno puro, ilimitado e inmaculado. Estoy en comunicación con cada piedra y cada árbol, y cada marco temporal que jamás haya existido. Y sí, cuando comienzas a tener ese pensamiento puede parecer algo completamente loco, pues has estado en el otro lado de la valla, contemplando la realidad desde una cierta perspectiva, que viene como anillo al dedo, pero que aún así eso no la convierte en la correcta ni en la verdadera. La locura les parece cordura a quienes están locos. Así es como son las cosas. Pero el final de toda búsqueda tiene lugar cuando te atreves a albergar en la mente un pensamiento diferente. Y ya lo habéis escuchado muchas veces decir a mi querido hermano, a través de mis otros muchos canales, a través de un curso de milagros. Solo el amor es real. No eres el cuerpo. Yo y mi Padre somos uno. Estoy despierto y camino por este planeta como Cristo. Elijo el amor por encima del miedo. ¿Qué significa esto? El amor es espíritu puro. El miedo es contracción, densidad, percepción falsa, consciencia egoica. Cuando eliges amor por encima del miedo, debes decidirte a no responder de acuerdo al impulso de la consciencia egoica. Debes decidirte a vivir como si no fueras el ego. Y de esta manera, lo que ha sido formado se transforma, brindando aquello que impregna y se extiende más allá de lo que ha sido formado, transformado.
La vía de la transformación requiere por tanto que comiences por aceptar aquello que es verdad siempre. Y en esta hora hemos tratado de darte un relato, una analogía, una descripción que te puede ayudar, si quieres recapacitarla para imprimirla en tu conciencia. Y que es como un recuerdo del mismísimo proceso que vosotros habéis de hecho sentido, y habéis experimentado, en tanto que el propio Dios, Dios mismo, en su deseo de crear a aquel que se vuelve lo que vosotros percibís como muchos, pero que siempre ha permanecido siendo el uno, único. Y eso es lo que vosotros sois. Sois el canto del pájaro. Sois el esplendor y la calidez del sol cuando roza la piel. Sois la piel. Sois el discernimiento de esa calidez. Sois el pensador del pensamiento. Sois el pensamiento. Sois el acto. Sois el espacio del cual emerge todo pensamiento. Sois el viento entre los árboles. Sois la vastedad del espacio. Sois aquel que es eterno. Sois quien es lo suficientemente audaz como para soñar el sueño de separación, sin perder jamás la perfecta unidad. Y sois la única, la pequeña gota de leche, experimentando el recuerdo de lo divino, de lo real, de la verdad, del uno. Vuestro viaje no es en solitario. E incluso ahora, estáis perfectamente despiertos. Pues solo alguien despierto podría atreverse a crear la gran inventiva, y la creatividad, a través de la cual vosotros, como una chispa de Dios, os volvéis cada vez más conscientes de vuestro yo o ser. Dios zambulléndose en Dios, Dios descubriendo a Dios. ¡Qué delicia de juego! Y ahora, entonces, comenzamos a dejar que el secreto salga de la chistera. La separación no se debió a vuestro pecado. La separación no se debió a que algo terrible fuera mal. La separación era solo otra forma de la danza de la creación misma, quizás llevada a un extremo, pues Dios busca los límites de lo que es ilimitado. Habéis estado jugando al juego del escondite. Sois aquel con los ojos cerrados, inclinado en el tronco de un árbol, que cuenta, mientras que los fragmentos de vuestro yo corren a esconderse. Y sois aquel que ha salido a descubrir aquellos fragmentos, y que está en el proceso de hacer eso. Sois aquel que se ha convertido en los muchos, y que entonces ha esperado a ser descubierto por aquel. Sois el alma esperando a ser tocada por la gracia. Sois el uno separado que se esconde en la oscuridad, temblando, y que no obstante quiere que la luz le encuentre. ¿Por qué no comenzar ahora, en este mismo momento, sentándose en calma, como Cristo, durante 5 minutos? Y decirle a aquel que está viniendo, ahora, desde el tronco del árbol: he hecho un trabajo muy bueno escondiéndome. Pero sabes, creo que sería una gran delicia ser encontrado. Encuéntrame, querido Padre. Tócame con tu gracia. Y como yo soy tú, me decidiré a recibirla. Y en ese momento elijo por tanto recordar que soy aquel que ha buscado y ha encontrado. Soy aquel que ha permanecido perfectamente inmutable para siempre. Y soy aquel que se ha percibido a sí mismo como habiendo cambiado, como habiendo pecado, y habiéndose separado de sí mismo. Elijo, pues, reunir las dos partes de mi ser. Y seré un cuerpo-mente en este planeta, danzando, cantando, y jugando, y creando lo bueno, lo santo, y lo bello. Y ahora abriré esa parte de mi mente que puede pensar de maneras ilimitadas, que se atreve a soñar el sueño imposible. Soy aquel que permite que Dios viva en mí ahora. Yo y mi Padre somos uno. Soy la gota de leche que de nuevo se deposita en la plenitud del vaso en el cual mi Padre mora como leche. Y cuando camine con este cuerpo sobre esta tierra y sienta el rocío de la niebla sobre mi piel, diré, para mis adentros: ah, sí, es muy bueno. Pues yo soy aquel que tiene el poder de crear este cuerpo, el poder de crear el rocío de la niebla misma. Y la niebla y el rocío en torno a mí son como la presencia de mi Padre, en la que mi alma se recuesta. Este mundo ya no es una carga. Este mundo de espacio y tiempo ya no es algo de lo que tenga que escaparme. Ni siquiera la enfermedad y el malestar me limitan. Pues donde quiera que yo esté, soy la presencia del amor. Y en este momento, brindo amor y bendiciones al mundo que veo. Y con esto, Dios recuerda a Dios. Pues, queridos amigos, la vía de la transformación debe al final conduciros a este callado reconocimiento: solo Dios existe. ¿Por qué temer, si el amor está aquí? Y solo hay amor o miedo. Paz, pues, con vosotros, queridos y santos amigos.
Amigos, porque formáis parte de mí y yo de vosotros, partículas de luz, danzando en la onda del único Dios, la única mente, la única verdad, el mundo real. Vaya broma que hemos hecho, pero nos la hacíamos a nosotros. Y bien que la hemos aprovechado. Y ahora el momento del regocijo está muy cerca, mientras surgimos en nuestra individuación, reconociendo nuestra unicidad, para bailar en la danza de la creación sin cesar, extendiendo solo lo bueno, lo santo, y lo bello. La paz sea con el único unigénito de Dios. Del mismísimo Dios. Dios es. Amén.